¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Marcos Cifuentes. Esta es la primera edición de Pequeñas Islas, un espacio en el que voy a conversar con personas que marquen la coyuntura del país y además permitiré el ingreso de algunas personas que hagan preguntas, si es que aparecen. Esto es un espacio exclusivo para un determinado nivel de suscriptores de Patreon, pero luego esto se transmite públicamente cuando se acabe, cuando termine. Doctor Celis, ¿cómo está? ¿Qué tal? Está en Iquitos, ¿verdad? Sí, Marco, gracias por la invitación. En Iquitos, efectivamente. Gracias a usted. Yo quería, a diferencia de la conversación que tuvimos para el programa, que esta sea una conversación sobre la enfermedad en sí misma, sobre qué hacer, ¿no? Entonces, y ir paso a paso explorando estas fases que existen de la enfermedad, ¿no? Correcto. Entonces, mi primera pregunta sería muy sencilla, ¿no? Digamos que usted, digamos, o yo, somos personas de, no sé, 80 años, población de riesgo, vulnerable, ¿no? Y nos hacen la prueba y resulta que tenemos la enfermedad, una prueba rápida o molecular, la que sea. ¿Cuál es la primera medida que tendría que tomar esa persona? Ya. Eso lo hemos aprendido, Marco, en el camino. ¿De acuerdo? No hay que olvidar que esta enfermedad lo estamos conociendo poco a poco. Y cuando nosotros en Iquitos sufrimos esto en marzo, no había muchos datos sobre estas fases. Entonces es importante recordar que esto es importante enseñarlo. Entonces, cuando yo actualmente ya veo un paciente, como tú bien dices, de riesgo, mayor de 60, con diabetes, hipertensión, ya no estoy utilizando los mismos métodos que utilizaba en abril. Si hoy me preguntas qué hacer, ha cambiado mucho de lo que hacíamos en ese momento. Entonces ahora, la estrategia nuestra, por ejemplo, en el hospital regional se basa en un diagnóstico temprano clínico. Ni siquiera estoy asustado por las pruebas moleculares, peor por las pruebas rápidas que no me sirven. Informo al paciente. Entonces es Perdón, solamente para diagnóstico. ir muy a poquitos para que todo el mundo entienda, ¿a qué se refiere por un diagnóstico clínico? Es decir, que el paciente me cuenta sus síntomas y si yo lo veo compatible con coronavirus, eso requiere una cierta práctica, es cierto, pero como nosotros ya tenemos experiencia, diagnosticamos en función de los síntomas. Febril, malestar general, pierde un poco el olfato, el gusto, tiene un poco de escalofrío, le duele un poco la cabeza y no encuentro otra causa. Es decir, no tiene infección urinaria, no tiene una infección de piel, no está con otra fiebre que me explique esta enfermedad actual. Entonces le digo al paciente, cuidado que esto sí podría ser coronavirus, pero tranquilo. Ya sabemos más de esta enfermedad y ahí empieza esta parte de las fases. Ujú. Por ejemplo, Las ayer tenía fases una persona empiezan así. cuando una persona tiene síntomas, entonces. Exacto. Entonces le explico y le digo, esta enfermedad tiene 3 fases. Se Va a ha, durar unos 5 a 7. Sí, se paró el video un ratito. Usted ya. explicaba, esta enfermedad tiene cuántas fases. Tiene 3 fases y le digo al paciente, usted está en la primera porque tiene recién 2 días de fiebre. Le explico que va a tener esta duración 5 a 7 días y que en estos 5 a 7 días lo vamos a manejar de esta manera, ¿no? Le digo, usted va a tener malestar de cuerpo, va a tener dolor de garganta, dolor de músculos y lo vamos a manejar como siempre lo han manejado nuestras abuelitas hace muchos años. Vamos a usar paracetamol para calmar el dolor y la fiebre. Vamos a tomar más líquidos, sopa de dieta, caldo, refresco y nos vamos a informar. Es como una medicina más, le digo yo. Nos vamos a informar porque usted necesita saber qué es lo que puede venirse. También hay que decirle, ahí por ejemplo a una señora ayer le explicaba, de que muchos pacientes, incluyendo de su edad, incluyendo de su enfermedad, van a pasarlo esto y se va a acabar a los 7 días, ahí va a terminar casi todo. Entonces le explico que eso va a pasar y a qué hay que atenernos si es que se convierte esta enfermedad viral inicial en una fase 2 que se llama la fase pulmonar.
Entonces, ahí ya tienes 5 días donde tú le has tranquilizado al paciente porque le estás diciendo que en esos 5 primeros días no va a pasar nada grave. Y más allá de paracetamol, no debe consumir nada más. Y ahí viene la otra parte, ¿no? Esa es la otra parte del tratamiento, es advertirle sobre algo que ya hemos aprendido muy duro acá en Iquitos y que sigue pasando en el resto de las regiones. No debe usar por nada del mundo, señor, señora, prednisona ni dexametasona en esta fase, porque eso sí empeora terriblemente el pronóstico. Entonces hay que advertir, porque muchas personas, te cuento a chiquito esta parte, que hay un tratamiento generalizado que es histórico, de décadas en el Perú y en la Amazonía más, que consiste en tratar cualquier gripe yendo a la farmacia y pidiendo la famosa triple. Seguramente si le preguntas a tus oyentes, a tus televidentes, muchos de ellos históricamente se han ido a la farmacia y se han puesto su metamizol, megacilina y una dexametasona. Este se ha convertido, Marco, y esto es un mensaje clave ahora, en un asesino más en esta enfermedad. Porque las personas, y eso nosotros lo demostramos ya tomográficamente, estamos preparando una publicación sobre esto, es que estas personas que usan corticoides en esos primeros 5 o 7 días, casi seguro se van a agravar. Peor todavía si son con personas con riesgo, obesos, hipertensos, diabéticos. Peor diabéticos porque no solamente complica el coronavirus, sino que los corticoides empeoran la diabetes. Ahí tienes 3 mensajes claves que tenemos que cambiar ya. Estamos demorándonos demasiado en dar mensajes muy simples que ya aprendimos en abril y en mayo. Entonces esos mensajes no se están trasladando rápido y en otras palabras no estamos aprendiendo y enseñando como debería de ser. Ese es un primer punto fundamental en el manejo, ¿no? O sea, si me restringo a la pregunta, yo diría, así es como le diría yo a un paciente de 80 años y que tiene factores de riesgo, como lo vamos a manejar ahora. No sé si eso responde toda la pregunta, pero ahí he tratado de cerrar. Perfecto, perfecto. ¿Y qué pasa si transcurren esos 5 o 7 días y la persona sigue mal? Ya. Cuando dices mal, uno le tiene que tranquilizar con lo siguiente, ¿no? Por eso lo dejaba al final. Le vamos a decir al paciente que esta enfermedad en su segunda fase causa una neumonía o una fase pulmonar, que lo que va a ocasionar es que la persona se canse rápido. Y entonces ahí le vamos a decir a la familia o al paciente que vamos a necesitar, señora, tiene 5 días para conseguirlo, para ver cómo hacemos, hagamos un plan de cómo vamos a medir cómo están sus pulmones. Y para eso entonces nos vamos a agenciar del pulso oxímetro, que se ha convertido en la herramienta más importante para el seguimiento de un paciente con coronavirus. Esto es como el termómetro de un coronavirus que me va a decir hacia dónde se está yendo el paciente. Esto creo que ya mucha gente lo conoce, pero igual, explíquelo por favor. ¿Qué cosa hace ese aparatito? Este es un oxímetro de pulso que lo que nos dice es cuánto de oxígeno hay en tu sangre. ¿De acuerdo? Esto varía de acuerdo a la altura, hay que decirlo bien claro. No es igual en Puno que en Lima. Y hay valores que la gente ya debería conocer. También hay una confusión ahí importante, pero vamos a avanzar. Entonces yo les ¿Qué valores? ¿Qué valores? ejemplo. En Lima, Se ha paralizado un valores ratito. normales, Sí, se en Lima paralizó los justo valores, cuando estaba diciendo en Lima cuál es el valor normal, por ejemplo. en Lima los valores normales van de 94 hasta 99. ¿De acuerdo? O sea, esa es la saturación normal al nivel del mar. Ujú. Entonces tú al paciente le vas a instruir, le vas a decir, este aparatito nos va a decir cómo está yendo usted. En el caso del paciente que estamos hablando, 80 años, de repente hipertenso o diabético. Usted va a anotar en un papel, señora, desde el primer día, si es posible, si tiene su pulso oxímetro, 3 o 4 veces al día en un cuaderno, cuánto es su saturación. Este aparatito le va a decir su saturación, por ejemplo, el mío ahorita está en 98, y cuánto es su pulso, que también nos ayuda un poco. Entonces, esta saturación lo anota y me va a ir informando cómo va su saturación, sobre todo a partir del día 5 o 7. Si esa saturación
se acerca a 94 y sobre todo baja de 94 en Lima o baja de 85, 88 en Puno, porque son otros valores en la Eso le iba a altura, preguntar, porque Puno es ahora mismo una de las ciudades más afectadas, ¿no? Y ahí los valores son distintos. bien diferentes, ¿no? Ya estamos a 4.000 metros, entonces ahí los valores fluctúan entre 85 y 92. Es un mensaje claro que hay que dar, porque la gente dice, doctor, yo tengo 85, me estoy muriendo. No, 85 es normal en Puno para una persona de 80 años. Ujú, Incluso hay 84, se puede tolerar. ujú. Entonces tiene que darle esa información a la población, porque ya todos, de hecho, como dices, muchas llamadas que tengo de Puno me dicen, doctor, ya tengo mi pulsoxímetro y estoy en 88. Bueno, le digo, 88 es como 96 en Lima, así que tranquilo, 96, 95, no pasa nada. Doctor, pero ya tengo. Entonces Pero si volvamos estás al en Lima y paciente. tienes 88, sí es un problema. Sí, es grave, o sea, 88 en Lima ya tiene que estar hospitalizado, salvo que tengas una fibrosis pulmonar o algo. Pero para un paciente que no tiene problemas, menos de 94, empieza nuestro famoso signo de alarma. Pongamos en el caso de la paciente, 80 años, y entonces me dice, doctor, ya estoy el día 6 o 7 y mi saturación de 97, que era 96, ahora estoy en 94. Entonces ya estamos, como le digo, aportas y entonces ya te sirve a ti para adelantar muchas cosas. Señora, es probable que de repente mañana pasado esa saturación baje y entonces ahí vamos a cambiar de tratamiento. Mira qué importante para contener al paciente en la casa y a la familia también. Porque ¿Por también qué la podría ser, familia? porque en la familia, Marco, lo que está pasando es lo siguiente. Cuando tienen un familiar enfermo, todos se están automedicando. Jóvenes de 20 años. Si esa persona tiene un hijo o un nieto de 20, también se está automedicando y ya pensando que cuando los jóvenes son los menos probable que se enfermen grave. Y entonces no se concentran más bien en la abuelita de 80 y más bien están preocupados por el joven de 14 o de 20. Entonces, pero también podría ser el otro escenario, Marco, que es, y de hecho pasa mucho, que la persona de 80 años con diabetes pasa el día 7 y está también saturando 95, 96 en Lima, o saturando 88 en Puno, y ellos ya están desesperados pensando que van a morir. Entonces, ahí viene la parte de información, que es la batalla que yo creo que la perdimos hace mucho tiempo, si es que no se hace un cambio importante. Porque esa persona que, a pesar de ser anciana, diabética, si sigue saturando 95, 96 al octavo, décimo día, prácticamente ya ganó, ya Así. superó la enfermedad. Entonces, yo cuando un paciente me dice, doctor, ya llevo 10 días, por eso es importante el número de días. Este es un mensaje clave. ¿Cuántos días tiene enfermo usted? Doctor, yo empecé hace 10 días. ¿Y cuánto está saturando ahora? Bueno, estoy saturando 97. Señor, usted está a 2 días de ganar la batalla, le digo, y no tiene ningún signo de alarma porque usted está saturando 96, 97 en Lima. Doctor, o sea que no, ya está a punto de ganar. Le quedan 2 días, le digo, porque en 12 días prácticamente ya pasó la fase de peligro. Y no necesita ninguna medicina ni nada Y no realmente. necesitan nada. Entonces, ahí hay un tema crucial porque lo que está sucediendo en la vida real, lo que estamos viendo los pacientes día a día, es que las personas se están sobremedicando en esta fase, saturando 97 en Lima o 90 en Puno, 89, cuando ellos están pasando exactamente como si fuera una gripe como la que siempre hemos tenido. Y esa medicación podría agravar su estado. Totalmente. Y el peor de todos, ese es otro mensaje clave de Iquitos que ya en mayo ya lo estábamos ordenando, pero todavía saliendo de la batalla acá. Que no solamente ese grupo de medicamentos del que hemos hablado, ivermectina, hidroxicloroquina, acitromicina, que son el pan de cada kit que se suministra a los pacientes. No solamente ya no sirve, porque todos los restos de países lo están retirando. América Latina es uno de los pocos que tiene concentrados estos medicamentos. Sino que vimos que los pacientes, Marco, no solamente toman acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina juntas, le agregan la receta del WhatsApp, o sea, aspirina, le ponen zinc, se toman algún multivitamínico y el peor de todos, o sea, el asesino, prednisona, dexametasona en esta fase.
Entonces, nosotros podemos hacer una recomendación inicial de 3 drogas que todos le pusimos esperanza, como ya dije, pero la población está en otra velocidad, en otro ritmo. Bueno, no Nosotros solo la estamos, población, los alcaldes regalan kits y Salud también tiene su kit, ¿no? Que va repartiendo por ahí de estas medicinas que usted dice. correcto. Ahí es donde pienso yo que no supimos, como digo, el error más importante ha sido no retroceder rápido. Y como la velocidad de la población y de los alcaldes, los gobernadores está en otro ritmo, y por qué no decirlo, en otros intereses también, porque eso ya parece, como bien creo que tú también lo has mencionado, parece ya un activo político, ¿no? Con tal de hacer algo y parecer que estoy haciendo algo, entonces reparto cosas. Cosas que ya sabemos, como la OPS, la OMS, muchos países ya no usan, porque ya salió evidencia, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que no solamente no sirve, sino que empeora a los pacientes. Imagínate, nos estamos todavía en un bucle de abril y de marzo. Y no podemos salir de ahí por muchas razones, dentro de las cuales está para mí la más importante es que en el Ministerio de Salud hay un grupo que hace resistencia a cambiar esta fase. Entonces, ahí hay muchas cosas que indagar, que ver, pero nosotros somos unos pocos, junto con Bolivia, Brasil, inclusive en algunos sectores, porque ellos tienen estados donde están atrapados todavía en estos medicamentos de primera fase que más te confunden, más hacen daño y en algunos casos totalmente empeoran al paciente. Y ese mensaje, que ya debería ser hoy una clave fundamental del manejo, no lo estamos haciendo. El gobierno parece que lo va a hacer estos días, tengo la esperanza, pero ahí yo pienso que ya perdimos unos 3 meses por lo menos. Am, Retrocedamos un poquito o volvamos Uh -huh. a las fases. Claro. Digamos, una persona que está en segunda fase y tiene síntomas leves y llega al 10.º día saturando Uh -huh. 90 y no tantos realmente, pero ya superó. Claro. Una vez que pase el día 10 o 12 y el paciente no te ha hecho signos de alarma, Ajá, que es bajar de 94, no 94. está cansado, no está agitado, entonces tú al paciente dices, usted ya ganó. Es una palabra que uso muy seguido ahora porque el paciente se siente tranquilo. ¿De verdad, doctor? Sí, usted ya ganó. Ya no va a agravarse, ya no va a ser neumonía grave, no va a ir al hospital, porque pasado este tiempo, usted ya lo venció en la primera fase. No va a pasar usted a la segunda, se va a quedar como si fuera una gripe y va a pasar de frente a la fase de recuperación. ¿Qué pasa si en esa segunda fase sí se agrava la persona? ¿Qué hay que hacer? Entonces ahí está el otro escenario, ¿no? Entonces ahí el paciente al 8.º día o al 7.º te dice, doctor, ya estoy saturando 93, ha ido descendiendo poco a poco, me siento un poco cansado, efectivamente. Ahí el médico o la persona que está monitoreando a esta paciente tiene 3 a 4 días para implantar un medicamento o medicamentos que sí han demostrado que funcionan. Entonces ya no estamos igual de perdidos que en China a comienzo, porque ellos no tenían nada, ni igual que nosotros en marzo y abril, que no sabíamos qué hacer. Entonces, en este grupo, esta persona que ya tiene 93, 92 y que empezó saturando 97, empezamos un nuevo momento. Decimos, señora, efectivamente usted está desarrollando una fase 2 que se llama fase pulmonar, está desarrollando una neumonía viral. O sea, el virus ha infiltrado sus Solo un pulmones. segundo, digamos que en este escenario esa persona hasta ahora no ha recurrido al médico, porque ha prestado atención y tiene su pulso oxímetro, se ha estado midiendo y hasta ahora Claro, no ha recurrido al médico y de pronto ve que empieza a bajar. ¿Ahí qué hace? claro. ¿Cómo hace? Exacto. Entonces ahí viene la orientación. Entonces ahora sí vamos a cambiar de estrategia porque en este momento usted ha desarrollado una neumonía viral y esa neumonía viral está progresando. Vamos a necesitar básicamente 3 cosas y hay que difundirlo. El primero, va a necesitar asistencia con oxígeno para llevarla otra vez hasta 94, 95. A veces necesitas muy pocas cantidades, 2 litros de oxígeno con un concentrador, por ejemplo. Suficiente para que no sature 92, sino vuelva a 95. El oxígeno debe ser considerado un medicamento más que se usa en la segunda fase. Mucha gente muere porque no hay oxígeno, Marco.
Las regiones se han dedicado a la ivermectina en vez de preocuparse por sus concentradores de oxígeno, que es un medicamento que sí salva vidas, ¿no? Entonces ahí tienes un mensaje claro. Esta persona, le decimos, va a usar oxígeno para llevar su saturación nuevamente a 94, 95, y vamos a usar un grupo de medicamentos que sí sabemos que funcionan en esta fase. ¿Cuáles son? Enoxaparina, para evitar coágulos en los pulmones. Hay un estudio que ya más o menos todos estos consensos están de acuerdo que hay una fase que puede formarse coágulos. Y utilizamos un medicamento que se llama enoxaparina para prevenir que se formen esos coágulos, porque eso sí empeora el pronóstico. Y ahí sí, en esa fase, cuando la paciente está desaturando 92, 90, corresponde usar la famosa dexametasona. Pero solamente ahí, cuando el Porque paciente ya antes, está requiriendo oxígeno, y antes, y eso hay que advertirlo todo el tiempo, solamente le puede empujar a usted hacia la hospitalización o la UCI. ahora, digamos, todo esto tiene que ser administrado por un médico, ¿verdad? No es para la gente en su casa, o sea, no es que la gente en su casa vaya y siga esto, ¿verdad? Es correcto, Marco, pero ¿qué está pasando en la realidad? O sea, siempre hay que aterrizar. Una cosa que he aprendido y a no tener miedo en decir en esto es que nosotros... se ha de nuevo paralizado. Siga, siga, Aló, ahora sí, sí. ya lo tenemos de nuevo. Entonces yo decía que no hay que tener temor porque en situaciones extremas como la que está pasando Puno, y yo estoy siguiendo de cerca porque tengo mucha comunicación con pacientes de ahí, es que se están manejando incluso pacientes como lo hacía la gente en Iquitos en su peor momento, en la casa. Hay mucha gente que se consigue sus concentradores de oxígeno y como muchos se van a salvar solamente administrando sus 2 litros y administrando su dexametasona en ese periodo, lo están haciendo porque eso sucede en la realidad. Tú no tienes camas suficientes. No lo tuvimos en Iquitos. Mucha gente en Lima está haciendo eso, en Puno lo están haciendo, en Tacna lo están haciendo. Y como no hay nadie que les comunique, Marco, esto que tú y yo estamos hablando, están haciendo peores cosas todavía en pacientes hospitalizados. Claro, Perdón, en pacientes que están siendo manejados en sus casas. ya. Porque si no tienes una opción para ellos, de al menos explicativo, qué no debe hacer, qué sí se puede hacer en domicilio o hasta cuándo se puede aguantar en domicilio con un concentrador, no estás resolviendo la realidad porque eso, nosotros, tú y yo podemos estar de acuerdo en que lo ideal es que todos estén hospitalizados con un médico y una enfermera que los asista, pero lo están haciendo ahora y lo van a seguir haciendo porque no hay espacio en los hospitales. Entonces, ahí viene un manejo de medicamentos, regresando a la pregunta, le explicamos a la paciente que vamos a necesitar oxígeno, inicialmente poca cantidad, vamos a necesitar dexametasona, enoxaparina, y vamos a estar monitoreando su enfermedad, como por ejemplo la glucosa, la hipertensión, que es una cosa clave y fundamental para que ese paciente no empeore. Muchos pacientes, Marco, con este tratamiento tan simple, van a salir de alta. Entonces, ya tienes un grupo de medicamentos que también salvan muchas vidas. Y hay que decirlo claro, en ¿Y cualquier hay alguna lugar del mundo. diferencia, por ejemplo, en la edad para este tratamiento, digamos? O sea, sí, No, imagino que hay más riesgo en las personas mayores o no. claro, hay más riesgo, por ejemplo, en el obeso, diabético, hipertenso, todo junto. Es cierto que a veces ahí pueden aumentar un poco las dosis de noxaparina, por ejemplo. Pero los medicamentos son básicamente los mismos, así tengas 50 años o tengas 80 o no tengas, porque el proceso viral y esta inflamación que se desarrolla en la segunda y tercera fase se combate con esas 3 cosas. Y entonces ahí ya tienes una herramienta fundamental que enseñar, que no lo teníamos nosotros en abril, inicios de marzo. Entonces eso tiene que cambiar porque las personas en la vida real lo que están haciendo es sobremedicarse. Y esa sobremedicación nadie lo está conteniendo. Ujú. Yo la vez pasada te contaba que en Estados Unidos tú no puedes recetar un producto si no está autorizado por la FDA. Ya, claro, Entonces es imposible que tú te sobremediques solamente tan fácil como lo haces en Perú. Prácticamente tienes que cometer un delito en Estados Unidos. claro. Aquí no necesitas cometer nada para sobremedicarte con dexametasona. Vas a la farmacia y te aplican la dexametasona y lo que estás haciendo es empeorarte solo, ¿no? Entonces, no sé si eso completa la pregunta, pero Sí, son sí, momentos. sí, sí, pero quería regresar a la parte en la que
la persona se ha estado midiendo sola Ujú. y no ha recurrido a ninguna asistencia médica de ningún tipo, ha estado midiéndose y de pronto ve que tiene 92. Claro, Y claro, entonces, ¿qué hace? O sea, a nivel de protocolo, es decir, acude a emergencias, llama a alguno de los números de tantos que existen, ¿qué tendría que claro. hacer? ¿Cuál es su recomendación Lo, en el mundo real? claro, lo ideal primero es que ese paciente cuando ya desatura no debería manejarse en la casa. Ese es el momento donde seleccionamos a estos pacientes y le decimos, usted de todas maneras va a necesitar una enfermera y un médico que lo evalúe, porque corremos el riesgo de que ese 92 pase 85 en 24 horas si es que nadie lo está viendo, lo está midiendo. Nadie le está controlando su glucosa porque el coronavirus le va a descompensar su diabetes. Si usted es hipertenso, el coronavirus le va a descompensar su hipertensión. Entonces tienes dos enfermedades juntas que manejar y usted necesita alguien que le esté constantemente monitoreando. Y muchos pacientes así, como está pasando también en la realidad, van a salir de alta de los hospitales. Miles ya han salido de alta porque se les ha dado oxígeno, se les ha dado enoxaparina y se les ha dado su dexametasona en el momento justo. Entonces, Ujú. si tú transmites ese mensaje, muchas más vidas, Marco, vas a salvar, ¿no? Entonces, ahí viene lo que tú decías hace rato. Si todos los alcaldes y gobernadores han estado concentrados en ivermectina, en kits que no funcionan y en pruebas rápidas que tampoco hacen diagnóstico temprano, entonces le has dejado solo a la población. La población se ha quedado sola sin mensajes clave que ya son importantes, ya eran importantes hace un par de meses, y hasta el día de hoy no hay un cambio. He escuchado estos días que va a haber un cambio comunicacional importante en el gobierno Sí. y estoy esperando cuál va a ser ese cambio, porque si el cambio es, como ya dijimos, pruebas moleculares, sin decir a la gente fases, sin decir a la gente qué se viene, qué hay que hacer, cómo hay que prepararnos, entonces otra vez vamos a entrar en el bucle, ya no de pruebas rápidas, sino en pruebas moleculares. Solamente más diagnósticos, pero sin una herramienta que te diga, así va a funcionar, así va mejor, o con esta estrategia se está demostrando que sí funciona, ¿no? Entonces, ahí tienes muchas vidas más que salvar. O sea, el gobierno parecería que pasó de frente de abril a las vacunas. O sea, como que ya pasamos sin una fase, ya como si nos diéramos por vencidos, y ya cuarentena, y de frente vayamos a la vacuna porque otra estrategia no hay. Más o menos uno quisiera entenderlo así, porque la estrategia comunicacional, pienso que hace tiempo que ya nos dejamos derrotar y nadie Sí. luchó en ese terreno. Solamente para volver a este hipotético paciente, Claro, señora de 80 años, claro. eh, que entiendo que además no es un caso tan común porque hay esta estadística, pero no sé si en la vida real usted la ha comprobado, de que se contagian más los hombres que las mujeres. No, contagio no es la palabra, o sea, que se enferman más, Esa es la palabra, porque el tiene razón. contagio puede ser igual, los Ujú. jóvenes se infectan más, pero son los que se enferman menos. Los que es correcto, lo que hemos visto también acá es que más del 60% de los fallecidos o los que llegan al hospital son mayores de 60, diabéticos, hipertensos, obesos, o que tienen otras comorbilidades, artritis, lupus, etcétera. Y los únicos jóvenes que hemos visto, y ese es otro mensaje importante que no se dice, menores de 40 graves, son los que se han sobremedicado con dexametasona en los primeros 7 días. Es casi de libro. O sea, si un joven está grave, señor, ¿qué ha tomado su hija? Sí, doctor, los primeros 5 días se puso 3 ampollas porque creía que era una gripe y una gripe común. Y entonces, como siempre le iba bien, como ese es un mal en el Perú de décadas, entonces se vuelve a poner sus 3 dosis de dexametasona. Y lo que ha ocasionado es que ese joven, que debería estar tranquilo en su casa, se convierta en un paciente delicado, grave, o que requiere grandes cantidades de oxígeno. Y Eso es lo que hemos visto. los pacientes de 70, de 80 años, que no necesariamente tienen diabetes o hipertensión, Uh -huh. ¿ellos se ponen graves? ¿Tienen posibilidades de ponerse graves o no? Claro, tienen más probabilidad, ¿no? Por eso son el grupo de riesgo. O sea, ellos Sin tienen, necesidad de que tengan diabetes o hipertensión, sin necesidad, muchos de ellos solamente por por ser la edad. mayores de 60, y eso es un número que ya lo hemos aprendido desde China inclusive, que si un joven tiene 0.01 de riesgo,
un mayor de 60 tiene 1 a 2% más de probabilidades de fallecer. O sea, es bastante la diferencia. Entonces, por eso es que en ellos deben concentrarse. Y ese mensaje, que yo digo que es otro mensaje clave en la primera fase a las familias, hay que decirse. Porque lo que pasa en la familia, Marco, es lo siguiente. La mamá que tiene 60, ¿no? Tiene a su padre, digamos, de 80, ¿no? O menos, y hay un hijo de 14. La familia está estresada por el hijo de 14. Es como si dedicara toda su energía al niño, que es cierto que podrían en un caso muy, muy raro enfermarse, pero están poniendo su energía en el lugar equivocado. Y como no hay un mensaje claro sobre eso tampoco, entonces la familia pues se estresa por el niño, el joven, incluso los aíslan. He visto casos que al niño lo mandan a otro lado y sin embargo el abuelo, ¿no? Mayor de 80 años, está por ahí, y no hacen mayor cosa por él, o sea, no están dedicados realmente al problema dentro de la familia. Y es lo mismo que nos está pasando como sociedad. Estamos desconcentrados en otras medicinas que no funcionan, en pruebas rápidas que no funcionan, y no estamos concentrados en pulsoxímetros, en oxígeno, en camas, en contener realmente a la población con cosas que ya funcionan, ¿no? Ahora, Entonces, el principal problema, sobre todo hace unas semanas y aún, pero el principal problema que parece haber tenido el Perú en general es las camas, ¿no? Las camas UCI en particular. Y además, creo que esto es algo que no se termina de entender. Las camas UCI con ventilador, porque camas UCI claro. hay, pero si no tienen ventilador no sirven para nada. Eh, ¿Cuál sería una buena estrategia para ir descongestionando estas camas UCI? Que según la sala situacional todavía quedan unas cuantas, pero en la vida real parece que no. Ahí hay dos mensajes, Marco, y dos momentos. Uno son las camas de hospitalización, porque muchos Exactamente. pacientes, si los atiendes bien, por ejemplo, hay un estudio de Cayetano hace poquito, ¿no? Ujú. Ellos concluyeron una cosa que es básica, parece de sentido común, pero lo pusieron ya en números. La mayoría de los pacientes que llegan al hospital Cayetano llegan tarde, saturando no 90, llegan saturando 85. Entonces, tus posibilidades de que el oxígeno, la enoxaparina y la dexametasona hagan efecto ahí, ya es muy tarde. O sea, ya es un momento donde tú tienes que tratar. Por eso es que ese momento de 94 a 92, tú tienes ahí 24 a 48 horas para actuar. Por eso es que las camas de hospitalización que van a recibir a estos pacientes son la primera clave, porque la UCI ni en tiempos de no coronavirus se abastece. Entonces, eso es un colapso inevitable, lo de la UCI. ¿Y cuál es tu chance de sobrevivir en la UCI? 20%. El 80% de los pacientes en las UCI fallecen. Es cierto lo que tú dices, ¿no? Hay un mensaje que yo por eso he creado un nuevo estándar, le digo yo, para hacer entre broma y en serio, ¿no? Cuando alguien reparte toneladas de equipos de protección personal y dicen, estamos llevando 5 toneladas de EPPs, yo digo, hay que preguntarle cuántas mascarillas N95 está trayendo. Porque lo que están trayendo es muchos rollos de papel, muchos mandilones, y de nada me sirven a mí si yo estoy encerrado sin una buena mascarilla N95. Entonces deberíamos cambiar el indicador, ya no de toneladas de EPPs, sino cuántas mascarillas N95 necesito yo por paciente hospitalizado para que mi personal de salud no se enferme y también no muera. Son mascarillas para el personal, para las personas para los pacientes, ¿verdad? Para los médicos y enfermeras que van a atender a esos pacientes. Vale. Yeah. Entonces, y lo mismo pasa con tu pregunta con el indicador CAMASUS. Ya hemos visto, y eso también es otro mensaje, que nadie debería pues, aceptar la estadística de tenemos 100 camas UCI, sino cuántas camas UCI efectivas están funcionando, es decir, con ventilador. Pero no solamente con ventilador, si tienen médico. Ya has visto regiones que les han dado 10 ventiladores, pero no tienen médico intensivista, y con medicamentos para cuidados intensivos. Muchos pacientes han fallecido porque no hay relajantes musculares, rocuronio, bencuronio, no hay fentanilo, no hay midazolam para sedarlo. El paciente que está intubado, ¿no?, en ventilador mecánico, necesita estar dormido. Y esos medicamentos, por ejemplo, en Iquitos, se nos agotaron en un par de días y estábamos ahí con un lío
y muchos pacientes no pudieron conseguir estos medicamentos porque la familia ya sale a buscar los medicamentos en las farmacias privadas y en otras regiones está pasando exactamente lo mismo. O sea, hay un grupo, una cama UCI no puede ir sin su ventilador, sin su equipo completo, ni con sus medicamentos, porque si no estás haciendo la misma mentira de los EPPs cuando no traes mascarilla. O sea, sin mascarilla, a mí no me importa que tú me encierres en una bolsa, si cuando yo entro al hospital sin una buena mascarilla, igual me voy a contagiar. No tiene sentido. Eh, Hay esta hipótesis de que el Perú estaría llegando a la inmunidad de rebaño en general y que Iquitos en particular es lo que ha permitido que doblegue la curva, digamos, de una manera tan notoria hace ya tiempo, ¿no? En su experiencia, ¿esto es factible, es real, o estamos todos alucinando con esto? Yo creo que hasta el momento sí, por dos cosas, ¿no? El primer estudio que se hizo con pruebas rápidas, hace un mes ya va a ser, ya va a cumplir un mes ese estudio. El estudio de Iquitos, Demostró, ¿verdad? de Iquitos, así es, Ujú. demostró que hubo participación también del ministerio en ese estudio, Sí. se hicieron encuestas a 600 familias, ¿no? Y se hicieron pruebas rápidas. El 70% de la población ya estaba infectada. Para eso sirve la prueba rápida. En eso sí me ayuda, porque ahí la prueba rápida te dice quiénes ya pasaron la enfermedad y ya tienen inmunoglobulina G, anticuerpo, entonces yo ya sé que ellos ya estuvieron infectados. El mismo estudio hicimos en el hospital, nos salió 50% de los trabajadores ya habían pasado la enfermedad. Entonces, para eso sí es útil. Y eso, Marco, lo vemos en la realidad también. O sea, hay que aterrizar siempre los datos en la realidad. Lo que nosotros estamos viendo en estos momentos es muy pocos casos. Va a seguir habiendo, estoy seguro, porque hay un 20-30% de población que todavía falta infectar. Pero como ya hay gran cantidad de infectados, el virus ya no puede transportarse a la velocidad de antes, porque eso es justamente la inmunidad de rebaño. Los infectados, los que ya tienen anticuerpos, protegen a la comunidad de una diseminación masiva como la que fue inicialmente. Eso no quiere decir, porque hay gente que se confunde, que la enfermedad ya murió y que los que no la han pasado ya no se van a contagiar, ¿verdad? Correcto, o sea, ese es por eso es que este término inmunidad de rebaño a mí no me gusta porque lo interpretan por ambos lados, ¿no? Como si ya fuera la solución total al problema. Hay mucho todavía que rebanar ahí, porque solamente quiere decir, lo único que quiere decir es que Iquitos fue masacrado por el coronavirus en muy poco tiempo. Eso ocasionó esta gran gente infectada y que ahora estemos pues con pocos casos a un costo muy elevado, que a veces parecería como que Iquitos, hay que tomar el caso de Iquitos porque ya no tiene casos o muy pocos casos, pero eso ha sido a costa de que la gente se infecte masivamente, muchos muertos, sistema de salud colapsado, y a costa de eso tenemos este gran nivel de infección. Por eso es que, y es otro dato importante, nosotros pues no vamos a presentar olas grandes como las que estamos viendo en España, que está haciendo esto y vuelve otra vez a subir, porque ellos en el estudio nacional tenían 7-9%, Italia 15%, o sea, tienen 80% de su población por infectar. En cambio, Iquitos tiene 30 o 25, yo creo que ahora está menos, ¿no? Porque ya han pasado un mes de eso y todavía tenemos más infectados. Entonces, Y, ahí radica un problema, ¿no? ajá. Antes de seguir, como que ya nos queda muy poquito tiempo, les recuerdo a los participantes que cuando quieran pueden levantar la mano y hacer una pregunta para el doctor. Nos quedan 15 minutos, un poco menos quizás. Y entonces, ¿usted iba a decir algo? ¿Lo interrumpí o me pareció que lo interrumpí? Iba No, a decir no, algo no, más. ya había terminado. Sí, lo que quería preguntarle era si esa experiencia de Iquitos es lo que está ocurriendo ahora mismo en general en el Perú, que de pronto, sin que haya habido absolutamente ningún cambio de ningún tipo en la estrategia, ni en la legislación, ni en las normas de conducta, en nada, de pronto la curva está bajando, ya tiene como 3 semanas bajando. Eh, entonces, ¿eso podría explicar lo que está pasando en el Perú, la inmunidad de rebaño? Sí, yo creo que este aparente descenso de casos, Marco, es prácticamente la evolución natural. Primero, porque no se ha hecho ningún cambio sustancial respecto a Iquitos. Yo diría una de las pocas cosas a la que se adelantó algunas regiones es con el tema del oxígeno, porque a nosotros
El día que se nos murieron 2 compañeros en la unidad de cuidados intensivos, ese día nos enteramos que el oxígeno era un problema. No nos habíamos percatado de que nos iba a faltar mucho oxígeno. Otras regiones han tenido 3 meses para preparar una buena cantidad de camas, de oxígeno. Inclusive hay algunos datos que nosotros ya teníamos, y es un dato grueso que yo lo comento siempre, digo, en el peor momento de la epidemia, Loreto necesitaba 100 camas por cada 100.000 habitantes. Entonces, cuando yo conversaba con mis amigos de otras regiones, me decían, mira, estamos preparando 80 camas, mira, me reía. ¿Cuánta población tiene tu San Martín? Ya, también tiene 1.000.000. Estás mal. Mínimo prepárate con 500 camas si quieres sobrevivir bien. Entonces, no me digas que estás abriendo 80 camas cuando en Iquitos hemos necesitado 1.000 camas en el peor momento de la pandemia. Entonces, no puedes ponerte en ese plan. Entonces, ese mensaje bastaría para que otras regiones se hubieran preparado mejor. O el dato del oxígeno. Nosotros necesitamos, a grosso modo, y siempre promedio, 250 balones de oxígeno de 10 metros cúbicos por cada 100.000 habitantes por día. O sea, es una cantidad enorme de oxígeno. Y las regiones creen que porque hacen una plantita que produce 20, 30 balones, van a solucionar su problema. Entonces, esos mensajitos que son, como digo yo, del llano, del soldado, de la base arrasada, no se ha tomado, porque ha estado preocupado por mensajes más cuarentena, aislamiento, mascarilla, y veo que el mensaje de estos días sigue siendo igual, ¿no? Muy bien, o sea, está bien, pero no hemos aportado nada más. Y yo lo que veo ahora es que esta curva de las regiones, si tú lo comparas con Iquitos, que más o menos en mes y medio se desarrolló toda la gran curva, las regiones están igual. Y es más, sacando algunos datos gruesos que son, que los saca la Dirección de Epidemiología, Ica, por ejemplo, que ha tenido 3 meses de ventaja respecto a Loreto, tiene mayor tasa de mortalidad que Loreto. Entonces, ahí nomás tú ya puedes deducir que, caramba, no hemos aprendido nada y lo poquito que podría haber reducido algo, porque esta enfermedad de todas maneras va a causar un gran número de muertos. Y entonces ahí yo pienso que está nuestro exceso de mortalidad comparado con otros países que sí han podido hacer cosas más importantes que concentrarse en la primera fase, en ivermectina y estar dando la vuelta en las pruebas rápidas, etc. Y yo creo que ahí perdimos mucho. Franco Olchese tiene una pregunta. No sé Sí, si no sé si usted tiene la respuesta, imagino que puede tener alguna idea. Él pregunta, claro. ¿por qué es tan distinto el conteo de fallecidos entre DIRESA, el Ministerio de Salud y el SINADEF para Loreto? Que es que ya pasó, o sea, digamos, ya han pasado meses Claro. desde el peor momento de la epidemia y sin embargo estos 3 conteos siguen siendo muy distintos entre sí. No, es lo que pasa siempre, incluso sin coronavirus eso sucede. Porque una cosa es cuando tú ya has registrado la muerte en el Sistema Nacional, en el SINADEF, y otra cosa son muertes sospechosas, incluso que son difíciles de catalogar. Te voy a poner 2 ejemplos rápidos. Hasta el día de hoy nosotros tenemos problemas con la fiscalía que nos manda documentos porque un paciente se murió en la puerta del hospital por falta de oxígeno. Ese paciente, sin haber sacado su ficha de atención, ha fallecido en la puerta del hospital. No le corresponde al hospital hacer un certificado. Pero el hospital, como había esta pandemia, la DIRESA decidió hacerles un certificado. Y ahora hay el problema de que la familia quiere toda la información de ese paciente cuando el paciente no ingresó al hospital. El Ministerio de Salud, el Ministerio Público quiere saber en qué condiciones se le atendió al paciente cuando el paciente nunca se le atendió. Llegó a la puerta y falleció. Entonces, ahí en los datos, y eso los epidemiólogos lo manejan muy bien, hay diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, una de las pocas regiones que sinceró sus sospechosos con sus fallecidos confirmados y sin haber, es Loreto. Y lo reporta todo el tiempo. Dice, estos son confirmados en el SINADEF con código U71, coronavirus, y estos son los que están todavía en sospecha. Por eso es que una mejor marca como Bélgica, por ejemplo, dice, bueno, evitémonos del problema. Claro. Vamos a analizar todo en función del exceso de mortalidad y todo lo que son muertes no violentas pasan a ser coronavirus. Y Claro. entonces él sincera, y por eso es que el doctor Suárez Oño, que hace poco asumió como viceministro, dice,
No podemos compararnos con otros países sin saber si ellos ya están sincerando igual que nosotros. Es una duda bien razonable para mí. Ujú. No es un trabajo muy fácil decir, pongamos a todos estos aquí en el saco de coronavirus y reportémoslo así. Y hay muchas regiones que todavía están reportando solamente los confirmados con pruebas moleculares o rápidas. Ujú. Imagínate la cantidad de sospechosos que no están siendo incluidas ahí Claro. y entonces tenemos este Franco, divorcio. Franco tiene una repregunta y si Claro. no hay más preguntas, creo que esto es lo último. Si hay alguien más que quiere hacer una pregunta, ya con esto nos vamos. Franco tiene su repregunta que es, lo raro es que el DIRESA, o sea, la Dirección Regional de Salud de Loreto, Claro. esa cifra es mucho mayor que la del SINADEF, ¿no? Que contando el exceso de fallecidos debería ser la mayor cifra. Claro. ¿Por qué? Porque no todos los que han fallecido como sospechosos han entrado al SINADEF con código U71. Mientras la DIRESA va procesando esos datos, los reporta como sospechosos de frente. Pero el SINADEF no puede hacer eso, Ujú. porque él necesita el dato firme y el certificado de función que salga como U71, si no el SINADEF no te lo arroja. Entonces, ese Pero trabajito de los aún sospechosos, así hay un exceso, entiendo de la pregunta, hay un exceso de fallecidos en general menor que lo reportado por Direza. claro, porque el SINADEF requiere que tú le hagas el certificado de preciso. Ujú. Y el resto de sospechosos, mientras se van, por eso que en Loreto vas a ver, hay unas pequeñas curvitas como si hubieran pequeñas olas, Ya, porque agarran sí. 50 casos de Caballococha, Requena, que estaban en duda y que después deciden hacerle ya un certificado como coronavirus, y entonces aparece una pequeña bolita de fallecidos, Ujú. porque la DIRESA lo que está haciendo es agarra esos datos que estaban en duda y les hace por fin el certificado y los mete a SINADEF como coronavirus, ¿no? Entonces eso es Perfecto. lo que pasa con estos pequeños rebrotitos, aparentemente cuando ves la curva de Loreto de fallecidos, parecería que hay casos, y no, o sea, no se están sincerando, 40 casos que lo tenían ahí han decidido, lo ponen de frente al SINADEF ya como fallecidos por coronavirus, ¿no? Bueno, muchas gracias, doctor. No sé si quiere dejar un último mensaje para la gente que está en sus casas. Si tiene que dejar un último, si usted fuera el Vizcarra y llegara a toda la población y tuviera que decirle una sola cosa a la gente, ¿qué le diría? Hemos aprendido algunas cosas de esta enfermedad. Hay que manejarlo en fases, la población tiene que enterarse de las fases, y hay medicamentos como la prednisona y la dexametasona, que para mí es casi una emergencia nacional decirle que no deben tomarlo en los primeros 7 días. Hay que seguir con nuestras medidas de aislamiento, pero hay que agregarle este otro conocimiento que tiene que trasladarse a la población, porque ahí hay otro grupo de fallecidos. Y si hacemos algo más ahí, vamos a salvar más vidas todavía. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los participantes. Les recuerdo que este video se va a subir en público. La verdad es que no tengo idea cuándo, pero se va a subir en público y vamos a seguir haciendo estos eventos que se llaman Pequeñas Islas para determinados niveles de Patreon, en los que son entrevistas en vivo con preguntas de los Patreons y luego en diferido se cuelga en alguna de las redes sociales de La Encerrona. Muchas gracias a todos por participar, muchas gracias, doctor, y nos vemos pronto. Gracias, Marco.